Bueno, aprovechamos que está Jorgelina Giva con nosotros en este verano para ampliar y hablar y abrir la agenda ambiental, claro. Y repasar muchos de los temas Profundizamos un poquito más. Sí. Para explotarla, vamos a ser sinceros. Sí, ¿Puedo retomar el tema Palometa? Que sí, decía recién, sí, leíamos, que es también un clásico de los Tenemos miedo, veranos. Jorgelina. No sabemos cómo actuar si vamos a... O sea que yo le tengo miedo en serio. Sí, No, o sea, a mí no me gustaría para nada que me muerda una palometa. Muerden feo. Muerden feo, arrancan un pedacito, casi siempre dedo del pie, o bueno, y sí, las extremidades que metes al agua. Lo que tiene a mano. No hay mucha manera de evitar realmente. Sí, nada, a ver, para decir todo son, creo, obviedades. Es un pez súper presente en todo el sistema fluvial del Paraná. Es un pez que muerde. Es un pez que se activa mucho con el calor, como todos los peces, porque no regulan térmicamente su temperatura corporal. Por eso vemos frecuentemente cuando hay episodios de mucho frío o de mucho calor, de manera natural, estos episodios de mortandad de peces, ¿no? Sí. Los peces no regulan bien su temperatura corporal, son muy sensibles a los cambios de temperatura en el agua. Cuando está muy caliente, activan más, están más... Está más loco. No es que se van a la orilla, como a veces se suele decir, sino que están en mayor movimiento. Están con mayor nivel de actividad. Suelen también ir a lugares donde hay vegetación, si hay grupos de camalotes. Está bastante poblado de camalotes el río porque está creciendo, por suerte, y hay bastante de eso. Mucha gente, mucho calor. ¿Van pegados al piso nadando las palometas o pueden ir por la superficie? Nadan en cualquier por donde puedan, por donde quieran. La verdad, creo que no hay manera casi de evitar. No, a ver, es siempre noticia porque llama la atención y porque es doloroso y porque genera un problema. No hay tampoco 100 personas mordidas por palometas cada día del verano. ¿Ocurre todos los veranos? Y sí, va a ser como cuando alguien lamentablemente también tiene el garrón de que lo pique una raya porque la pisás, y debe ser realmente una situación súper dolorosa y que no me gustaría de vuelta a pasar. No hay manera de evitarlo cuando hay mucha gente en zonas del río donde está más playito, que es donde te metes, porque no te metes en el canal raramente, y hace mucho calor y existe la probabilidad de ser mordido por una palometa. Las palometas forman parte del sistema, es una parte que en la interacción de este tipo con el humano es muy molesta y dolorosa para el humano. Son como los mosquitos, vienen con el combo. No se pueden ni poner una red, como en un momento se habló, anti-palometas, ni generar un balneario donde estés con la certeza 100% de que no va a haber palometas. Para eso hay que ir a la pileta. Para eso pileta en vez de palometas, sí, tal cual. Es una parte del sistema. De vuelta, no lo minimizo, no me gustaría que me muerda una palometa, genere un problema, sí. Puede pasar, no pasa tampoco todos los días, no es un animal que va a matar a nadie, sí va a pasar un momento sin duda desagradable, prestar atención también siempre a lo que dice el guardavidas. En general, cuando hay ataques de palometa, piden que la gente salga. Bueno, tomar alguna precaución dentro de lo posible. El Cantaclaro me dijeron que si hay otros peces, no hay palometa. ¿Viste que está el pez ese chupóptero? Que sentí que te da besitos. Sí, que se siente como que se siente, ¿no? Bueno, que si están esos peces porque no hay palometas. Desconozco. Me dijeron. Puede ser. Yo creo que deberíamos traer acá al Paraná los peces esos que te hacen el tratamiento en los pies, que viste que se usa mucho. Que adentro de la pecera pones los pies y te van comiendo como la parte de las durezas, los callos. ¡Qué impresión! ¿Por qué? No, dejá. No, bueno, hay gente que paga por ir a hacer ese tratamiento. Totalmente. Yo creo que ¿por qué no traemos acá esas especies al Paraná? Entonces te pones los piecitos en el agua y salís con los pies limpios, decorados. Salís. Voy al pedicuro. ¿Dónde era? Ahí en la Rambla. Alguna vez en Villa Ocampo, en una fiesta de los humedales, y el viernes seguro voy a hablar del tema de los humedales porque la semana que viene es el Día Mundial de los Humedales. Había un cocinero que hacía cosas gourmet con peces de río y había, creo que era un paté de palometa. Esa palometa se estaba vengando el cocinero de la gente que fue mordida, la había hecho paté. La palometa, mirá. Bueno, se ve que sí. Podés hacer. Se ve que sí. Hace alguna. No te vas a intoxicar. No sé si es el pez más rico de todos, pero sí se había hecho algo. Bueno, hablando de días, se vienen días importantes respecto del ambiente, ¿no? Hacemos un repaso rápido, Guille. Primero quería nada más también decir
decir que aquel que le guste o que esté atento a temas ambientales, la MUNI sacó su calendario ambiental, que está, googleás calendario ambiental Municipalidad de Rosario y te lleva a un drive que es un PDF que está bueno, si te interesa de vuelta el tema, porque va recordando mes a mes las efemérides en relación al ambiente, tanto a nivel local, nacional, como a nivel global. Eso hago el anuncio porque es un recurso interesante para aquel que le guste seguir eso. Y hoy, lo ato con el comentario de hoy, es el Día Mundial por la reducción de las emisiones de dióxido de carbono. Bueno, que puede sonar medio científico y raro, pero es un poco lo que venimos hablando, que es el calentamiento del planeta. Hablamos y dijimos como, por ejemplo, como para bajarlo, ¿no?, a nuestra realidad, como por ejemplo los incendios en la Patagonia, están claramente la probabilidad que ocurran, que sean severos, que se vayan de control, tiene que ver también con esta variación en el clima global que impacta en todas las regiones del planeta de manera peculiar, y en la Argentina también. El dióxido de carbono es, junto con el metano, uno de los 2 gases emitidos por actividades humanas que más han modificado la atmósfera terrestre, al punto de que hoy tenemos una atmósfera recalentada por encima de 1,5 grados en promedio respecto a niveles preindustriales, que es donde siempre se hace el corte, ¿no? Cuando la actividad humana comenzó a incidir en la composición de la atmósfera, lo que muchos dicen que es el antropoceno, una era geológica centrada en el hombre, marcada por el impacto humano en el planeta, al punto de marcar o de modificar. Hay que hacerlo, hay que modificar la atmósfera terrestre. Sí. Hay que laburar. Hay que laburar para eso. Claro, lo primero fue con la revolución industrial. La revolución industrial es el punto de partida porque es un cambio de escala en la producción de bienes industriales al principio, de los transportes, del consumo masivo. Es el carbón, punto de inicio del capitalismo tal como lo fuimos, claro, y del uso de combustibles fósiles, carbón primero, luego petróleo, para garantizar los modos de producción y los modos de consumo. Llegado a un límite hoy insostenible, que es el que tenemos en el planeta Tierra, en base a esto que decimos. Decíamos también, y el otro día conversábamos, ¿qué tiene que ver o cuánto contamina o cuánto aporta o no Argentina a este calentamiento del planeta? Bueno, cada vez menos. No, sin duda no tiene la mayor responsabilidad para nada. Hoy es China el país que más emisiones contaminantes lanza a la atmósfera. Hoy, a nivel histórico, si tomamos de la revolución industrial hasta ahora, ha sido Estados Unidos. Claro, es el responsable principal de la modificación de la atmósfera histórica. Si tomamos el presente, los últimos 20, 25 años, es China, luego Estados Unidos, luego la Unión Europea. China, 25% de las emisiones contaminantes al día de hoy. De todo el planeta. Todos datos de Naciones Unidas, 25%. Del panel de expertos de cambio climático de Naciones Unidas. Estados Unidos 20%, Unión Europea 15%. Argentina en ese ranking, en el cual estaría bueno no figurar o sí figurar, todo puede ser debatible, mínimo, porque no figurar también significa que no producís nada, no haces nada. Pero no es tan sencillo tampoco. 21, 22, estamos en los primeros 25 lugares de países que aportamos. Estamos bien rankeados. No estamos mal rankeados. Se entiende la pero como también conversábamos el otro día, tiene que ver no con el desarrollo industrial argentino, que hoy está en pisos históricos sin duda, pero que a nivel mundial nunca fue significante. No movimos el amperímetro de la industria global nunca. Argentina, somos un país, no somos Brasil, no somos México, países latinoamericanos que sí pueden tener una incidencia ¿Y por global. qué en Argentina? ¿Cuál es el impacto? Tiene que ver con los usos de la tierra, tiene que ver con también nuestra identidad como país, que es ser productores de materias primas, productores agrícolas y productores ganaderos. Las vacas, el tema de... Y ahí aparece el tema de las vacas, que es un recontratema que también ha generado un montón de polémicas, porque cuando existe algo llamado inventario de gases de efecto invernadero, que es, imagínense una torta, como cuando ves qué porción votó a tal, qué porción votó a tal, cómo contamina cada país. Bueno, a nivel global es el sector de la industria, el sector del transporte, el sector de la quema de combustibles fósiles lo que más genera gases contaminantes. Luego viene el sector agrícola ganadero, ¿sí? Son los cambios de uso de la tierra, cuando deforestás, cuando sacás los
pulmones naturales que tiene el planeta, que son los bosques, que son los humedales, que son las selvas, que son los manglares, que son sumideros de carbono, que naturalmente toman ese carbono y garantizaban el equilibrio en el planeta, cuando los deforestás, cuando además se queman, como pasó acá con nuestros humedales, como está pasando en la Patagonia, contribuís malamente a ese desequilibrio de gases en la atmósfera. Las vacas, por su proceso digestivo, emiten metano, que es un gas que explica menos el calentamiento global que el dióxido de carbono, pero que tiene una mayor potencia porque dura más. Además, en la atmósfera es más difícil de eliminar que el dióxido de carbono. Argentina es un país ganadero. Vacuno. Como muchos otros. Hay o había hasta hace poco la misma cantidad de vacas que de habitantes y cada vez somos menos habitantes. ¿Vieron que hay una cuestión demográfica en curso que vamos está bajando la tasa de natalidad? Está bajando abruptamente la tasa de natalidad en Argentina y en todas partes del mundo. Y Argentina es ahí donde se mete en ese ranking, primero por el proceso de deforestación de los últimos 20, 25 años, sobre todo en las provincias del Gran Chaco argentino. Chaco, Formosa, Salta, Santiago del Estero forman parte del Gran Chaco americano, uno de los mayores frentes de deforestación a nivel global de los últimos 20, 25 años. Ahí aparece un primer problema y luego también por la preeminencia de la industria ganadera. Entonces, ¿Argentina tiene su responsabilidad? Sí, o aporta lo suyo. Después hay otro concepto que me parece también interesante, porque tampoco claramente es lo mismo ser Estados Unidos o China o Indonesia o Brasil que Argentina, que es responsabilidades diferenciadas, ¿no? Bueno, sí, contaminamos, pero no. El rol de Argentina a nivel histórico es insignificante en la alteración de la atmósfera. ¿Se puede hacer mejor las cosas? Claro que sí, existe otra forma de hacer ganadería, existen las energías renovables que no utilizan combustibles fósiles y como tal no generan un problema de calentamiento global. Hay un capítulo enorme abierto y puede ser para otro día respecto a la energía nuclear, que muchos vuelven a impulsar diciendo, bueno, es una energía verde, no quema petróleo ni carbón, tiene todo otro capítulo y uno no puede dejar de pensar en Chernobyl, en Fukushima, el miedo siempre latente a un accidente nuclear que se va como que hay que de madre. Muchos cuidados y recaudos. Y con el residuo nuclear, que también sabemos que es un residuo que prácticamente no desaparece nunca. Y hay también, Rosario tiene, y con esto termino, su propio inventario de gases de efecto invernadero. Desde hace varios años la municipalidad lo hace y es de vuelta una especie de foto de análisis de cómo contaminamos o cómo contribuimos como ciudad. Las ciudades son grandes emisores de gases contaminantes a nivel global. Me acuerdo que en algún momento lo principal y lo que más se observaba en las grandes ciudades era la contaminación del parque automotor. No sé si eso sigue siendo lo principal. Eso cuando lo disgregás por subsector. Y sin duda, y volvemos a la charla del otro día respecto al uso del auto en el centro de la ciudad. Una persona sola, arriba de un auto, en una ciudad, y sí, desde el punto de vista ambiental, es lo peor que puede pasar. Por supuesto, a nivel agregado, a nivel grande, no es lo que más contamina. Sí es si vamos al desagregado, ¿no? Como decíamos, de la ganadería respecto al total. Entonces, ¿cómo contaminamos en la ciudad? Y también, si googlean, pueden encontrar en la página de la MUNI los últimos inventarios de gases de efecto invernadero de la ciudad. Energía, lo que se utiliza, lo que se gasta, lo que se consume para generar electricidad para los hogares y para las industrias de la ciudad. Energía es el rubro que lejos más explica nuestra manera de contaminar, 43%. Transporte, otro subsector que en una gran ciudad, y sí, va a tener mucha incidencia. Transporte urbano, transporte de camiones, transporte individual, todo lo que queme combustible. Residuos, 21%, es también una porción importante, pero también lo venimos remarcando en una gran ciudad. El tema de los residuos es ambientalmente siempre uno de los temas. Un problema de todas las gestiones en general. Un problema de todas las gestiones de difícil solución. Esa es la foto, entonces, de la manera o del inventario de gases de efecto invernadero de la ciudad. Me parecía interesante intentar ir de lo global a partir de la excusa casi del efeméride del Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de Dióxido de Carbono.
todos los actores presentes en la Tierra emitimos, no todos de igual manera, no todos tienen la misma responsabilidad en el día de hoy y no todos tienen la misma responsabilidad histórica. Y cierro con esto, Guille, Fede, Gerardo. Estados Unidos, bajo Trump, ha vuelto a retirar a ese país del Acuerdo de París, ¿no? Ha destruido de todas las maneras. Lo hizo en su primera presidencia, claro. Biden lo volvió a meter, Trump lo vuelve a sacar, se fue de todas las instancias multilaterales de discusión climática. Es un problema porque es el país que históricamente mayor responsabilidad tiene en esto, que es algo que nos afecta a todos, claro. Tengamos o hayamos tenido la responsabilidad histórica que hayamos tenido, ¿no? Sí, porque además cuando ves que van avanzando ante esta problemática todos los países del mundo en un consenso, logran ponerse de acuerdo de, bueno, paremos la pelota, que se está yendo todo un poco de las manos, que se está complicando con las temperaturas en ascenso, con la contaminación y demás. Bueno, de repente llegamos ahí a un acuerdo y empiezan los más poderosos a sacar los pies del plato. Es y eso así tal cual. Perjudica todo, digamos. Es así tal cual. Son no vinculantes casi todos los tratados internacionales. Esto significa que no es que un país reciba una sanción si no lo hace, pero a ver, hay un amplísimo consenso científico de que esto existe, de que esto es un problema, de que esto es un problema económico. Si solo nos interesara y vamos bien al clima de época, la ecuación económica, un clima extremo genera pérdidas materiales, económicas enormes, además de las materiales, además de las simbólicas, además de las ambientales, etcétera. Bueno, lo que Trump vino a destruir también es ese consenso, ¿no? Para él, y estos días de la tormenta de nieve feroz en Estados Unidos, volvió a poner algo que ya había escrito en un tuit hace unos años. Vieron que el cambio climático no existe, miren el frío que hace. A ese nivel estamos discutiendo, Houston tenemos un problema. Sí, clarísimo. Está complicada la cosa. Bueno, gracias Jorgelina por este repaso de la agenda ambiental en La Marca de la Almohada a las 10:54.